Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor Señor es contigo. Bendita Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros. ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la en muerte. la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el sábado pasado les pedí que escucharan el video con el padre Nelson Medina, que es un padre dominico colombiano, que explicó el tema del capítulo 8 de la Lumen Gentium. Pues allí los párrafos más importantes pues son, pues prácticamente todos los párrafos son importantes porque en cada uno de ellos se especifica de qué manera la Virgen participó en la obra de la redención. Y digamos que es una exposición muy completa de lo que queremos estudiar en este curso de la Virgen Santísima. Pero también hay otros documentos que nos permiten acercarnos a esa participación de María en la historia de la salvación, en la redención. Y es el caso del texto que vamos a estudiar hoy, que también fue publicado por Pablo VI en 1967. Como sabemos, el concilio terminó en el 64, 1964, en el 21 de noviembre de ese año. El Santo Padre Paulo VI dio a conocer la Lumen Gentium el 21 de noviembre de 1964. Y con ello concluyó prácticamente las reuniones del Concilio Vaticano II. Y después pasaron algunos años y otra vez el Papa Pablo VI explicó el texto de la Signum Magnum, que se refiere al relato del libro, del capítulo 12 del Apocalipsis, en donde se dice que apareció en el cielo una gran señal. Entonces, esa palabra en latín, Signum Magnum, se refiere a la gran señal que apareció en el cielo, según el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y el Santo Padre, el Papa Pablo VI, elaboró un documento que le puso por nombre Signum Magnum, en concordancia con el texto del capítulo 12 del Apocalipsis. Y esa Signum Magnum, el Papa la dedicó ese documento a reflexionar acerca del culto, de la veneración que se le debe tributar a la Virgen Santísima. De modo pues que los textos del magisterio que nos interesa estudiar en este curso son el capítulo 8 de la Lumen Gentium, que estamos comenzando el día de hoy, Signum Magnum, también la Marialis Cultus, que es de 1967, que también habla del culto que se le rinde a la Virgen Santísima. Y después el Papa Juan Pablo II proclamó el otro documento que también habla de María Santísima, que se llama la Redemptoris Mater. Después hay otros documentos que también nos gustaría estudiar, aunque ya no se refieren tan ampliamente al culto a la Virgen como sí se refieren al culto a la Virgen los documentos de la Lumen Gentium
de la Marialis Cultus, de la Signum Magnum y de la Redemptoris Mater. Esos otros documentos pues son los que se publicaron en Puebla, en Santo Domingo y en Aparecida. Es decir, que en cada reunión del episcopado latinoamericano siempre se trató en algún punto, en algún momento, en algunos números de los documentos, se trata la veneración, el culto que le debemos rendir a Santa María. Pero bueno, ahorita me interesa que abordemos lo que dice el libro este de Pablo VI, que se llama Signum Magnum. Es pues una aportación acerca de lo que dice el magisterio sobre el culto que debe tributarse a la Virgen María, que fue proclamado el 13 de mayo de 1967, es decir, a los 3 años después de que se concluyó el Concilio Vaticano II, que lo concluyó también el Papa Pablo VI. Él mismo, a los 3 años, vuelve a dar un texto que se refiere al culto a la Virgen Santísima, modelo de la Iglesia, modelo de las virtudes y madre de la Iglesia. Entonces, pues, este documento lo toma inicio en el versículo del capítulo 12 del Apocalipsis, que dice que apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Y entonces, pues, este documento de la Signum Magnum, redactado por el Papa Pablo VI en mayo de 1967, dice que esas palabras que escribió el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis se refieren a la mujer vestida de sol, en donde la liturgia interpreta que se refiere a la Virgen Santísima. Ella es la mujer vestida de sol de la que habla el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y dice el Papa Pablo VI en este documento, Signum Magnum, que todavía está muy fresco, muy reciente, muy vivo el espíritu con el que el mismo Papa Pablo VI proclamó a la Virgen Santísima Madre de la Iglesia en ese capítulo 8 de la Lumen Gentium. De modo pues que refiere en este documento de la Signum Magnum del 13 de mayo de 1967, el Papa Pablo VI dice que la Virgen Santísima es madre espiritual de todos los fieles, de los pastores de la Iglesia, y dice que eso lo proclamó él mismo en la última sesión del Concilio Vaticano II, cuando proclamó la Lumen Gentium el 21 de noviembre de 1964. Entonces, este Papa Pablo VI en este documento de 1967 dice que en la ocasión en que él mismo promulgó la Lumen Gentium, los padres conciliares se alegraron, ya que en el concilio estuvieron presentes los obispos, los fieles y una multitud de creyentes que participaron de la gran alegría de poder
estar reunidos para profundizar en el conocimiento de María Santísima. Y afirma el Papa Pablo VI que cuando se reunieron en la Basílica de San Pedro, en esa ocasión del 13 de mayo de 1967, para la Signum Magnum, pues dice el Papa que se recuerda con gran alegría el momento en que proclamó la encíclica Lumen Gentium sobre la Virgen Santísima en 1964. Por eso dice que está muy fresco, muy reciente el sentimiento de alegría con el que los padres conciliares se reunieron para proclamar ese documento de la Lumen Gentium. Y dice que en esa ocasión, él mismo, el Papa Pablo VI, proclamó a la Virgen como madre espiritual de todos los creyentes, con una declaración que hizo después de leer el texto de la Lumen Gentium, el 21 de noviembre de 1964, después de haber leído el texto para proclamarlo como documento oficial de la Iglesia. El Papa leyó una breve carta por la cual afirmaba y proclamaba que la Virgen Santísima es madre espiritual de la Iglesia, que es un título que derivó también del estudio que realizaron los padres conciliares para escribir, para redactar ese documento de la Lumen Gentium. Y dice que en la reunión que tuvieron allá en Roma, en el Concilio Vaticano II, de la que estuvo presente el Papa Pablo VI, nos dice aquí en este documento de la Signum Magnum del 13 de mayo del 67, es decir, poco más de 3 años de que se había proclamado la Lumen Gentium. Dice el Papa que también en ese momento en que escribe la exhortación apostólica Signum Magnum, pues recuerda el grandioso triunfo que alcanzó la esclava del Señor cuando los padres conciliaros se reunieron para proclamarla como madre espiritual de la Iglesia, pero que también recuerda el Papa en ese año del 1967, que en el concilio de Éfeso del año 431 los obispos se reunieron para proclamar a Santa María como Madre de Dios. De modo pues que aquí el Papa resume, el Papa Pablo VI, en este documento Signum Magnum, resume ambos títulos otorgados a Santa María. El título de Madre Espiritual de los Cristianos, proclamado en 1964, y el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso en el año 431. De modo que se trata pues de la maternidad divina, puesto que habla de la Madre de Dios, el Concilio de Éfeso, y de la maternidad espiritual, puesto que habla de la maternidad que la Virgen ejerce sobre todos los creyentes dentro de la Iglesia. Y así el Papa en este documento Signum Magnum dice que en esa ocasión en que se proclamó la Lumen Gentium el 21 de noviembre de 1964 en la ciudad de Roma, con antorchas acompañaron los padres de la Iglesia a la imagen de la Virgen Santísima
que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor, allá en Roma, y que allí cantaron himnos de alabanza en honor del Hijo Jesucristo, pero también como un eco profético. También cantaron algunos cánticos dedicados a la Virgen Santísima. Y así el Santo Padre se refiere a esa ocasión solemne en donde María Santísima fue proclamada Madre de la Iglesia, Madre espiritual de todos los creyentes, puesto que ese día 13 de mayo del 67, cuando proclama el texto de la Signum Magnum, dice el Papa que también ese día 13 de mayo del 67 se está celebrando en Fátima, en Portugal, una veneración impresionante por parte de los creyentes que se reúnen para venerar el corazón maternal y compasivo de la Virgen Santísima. Como vemos, el Papa recurre a estos festejos pues para darle importancia a lo que escribe en este documento de la Signum Magnum, ya que allí pues escogió la fecha del 13 de mayo del 67 para referirse al día en que la Virgen Santísima se apareció a los niños en Fátima. Y entonces el dato de que tome esa solemnidad religiosa dedicada a la Virgen Santísima hace revelar, hace poner de relieve el cariño de la Iglesia hacia el corazón maternal y compasivo de María Santísima. Y por ello pone el Papa el énfasis en llamar la atención sobre la maternidad espiritual de María, ya que esa maternidad espiritual tuvo su fundamento en la proclamación de la Lumen Gentium. Cuando en Roma se celebró el Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, pues desde esa época la Iglesia celebra a la Virgen como madre espiritual de todos los creyentes. Y aquí en este documento del 13 de mayo de 1967, pues también el Papa Pablo VI se refiere a esa gran alegría que causó en Roma la proclamación de la maternidad divina de la Virgen, porque en ese documento de la Lumen Gentium de 21 de noviembre de 1964 se proclamaron los deberes de los hombres redimidos hacia la Virgen como madre de la Iglesia. Y afirma que en ese documento de la Lumen Gentium de 1964, el documento, el capítulo 8, reunió muchos testimonios de los santos padres que se refieren a la Virgen Santísima con un afecto filial muy memorable, muy prominente. Y así en este otro documento de 1967, la Signum Magnum, también dice el Papa Pablo VI que la Virgen Santísima ha estado unida con un vínculo muy estrecho
al misterio del Verbo encarnado y al misterio de la Iglesia. Entonces, pues toma pie el Santo Padre, el Papa Pablo VI, para referirse a esos aspectos que tienen que ver con la participación de la Virgen Santísima en la obra de la redención, con los títulos de Madre del Verbo encarnado y Madre de la Iglesia, Madre espiritual, porque ello, dice el Papa Pablo VI, en eso consiste la salvación, aquello que Dios quiso realizar para que la Virgen Santísima tomara parte en los misterios de la vida de Cristo, pero también la Virgen Santísima fuese honrada justamente por la Iglesia con un culto especial, singularmente el culto litúrgico. Vemos pues que, refiriéndose a esos tres momentos de la historia de la vida de la Iglesia, el Papa quiere hacer una síntesis de la veneración que los cristianos le rendimos a María Santísima, puesto que se refiere a la fecha del 21 de noviembre en que fue proclamada el capítulo 8 de la Lumen Gentium, se refiere a la fecha del 13 de mayo de 1967, fecha en que proclama este documento de la Signum Magnum, y se refiere también a la veneración que se le rinde a la Virgen en la ciudad de Fátima, en Portugal. Y así reúne esos tres elementos históricos para referirse a que la veneración que le debemos a la Virgen Santísima es algo que está completamente vigente. Es un culto que se encuentra dentro de la Iglesia, aun cuando la reforma litúrgica, como sabemos, hizo algunos cambios en la historia de la Virgen, en la historia del culto. A ver, un momento. Bueno, entonces estamos con este documento que nos habla de la veneración que se le rinde a la Virgen Santísima como Madre de Dios y como Madre de la Iglesia. Y dice el Papa en este documento, la Signum Magnum, que la Virgen es Madre de Dios, que tomó parte en los misterios de la vida de Cristo, pero también es Madre de la Iglesia, ya que la Iglesia le rinde un tributo especialísimo por medio de la liturgia. Y aquí el Papa repasa los principios por los cuales en la liturgia veneramos a la Virgen Santísima. Por ejemplo, la ley de la fe, la ley de la oración, la ley del culto que se le debe rendir a la Virgen Santísima. Entonces, pues, al hablar de la ley de la fe, establece que la fe nos ayuda a practicar nuestra vida de oración, porque a la Virgen Santísima la veneramos rindiéndole
culto por las prerrogativas con las cuales fue señalada por Dios mismo. Esas prerrogativas, pues, comienzan con el hecho de que haya sido elevada, escogida para ser madre de Jesucristo, y que el culto que le debemos rendir a la Virgen no debe causar desasosiego entre los cristianos, porque en la iglesia, en la historia de la iglesia, la iglesia, los creyentes le han tributado a María un culto litúrgico, a la manera como también se le rinde el culto al Verbo encarnado. Si bien el culto que le rendimos al Verbo encarnado es un culto de adoración, pero que a la Virgen es un culto de veneración. Por ello, el Papa quiere recurrir a las doctrinas de la tradición de la Iglesia en relación con el culto a la Madre de Dios, y quiere explicar en este documento de la Signum Magnum, quiere explicar las relaciones de los fieles creyentes con la Virgen Santísima, y por ello quiere detenerse a considerar dos verdades muy importantes. La primera verdad es que María Santísima es madre de Jesucristo, y la segunda verdad es que María Santísima es madre de la Iglesia. Esas dos realidades son las que motivan al Papa a escribir este documento Signum Magnum, porque quiere referirse al culto que se le rinde a María Santísima como madre de Jesucristo y como madre de la Iglesia. Y pues nos invita el Santo Padre a que reflexionemos sobre estas dos realidades con las cuales la Virgen Santísima es venerada, por ser madre de Dios y por ser madre de la Iglesia, y que la veneración de la Iglesia hacia María Santísima consiste prácticamente en un culto de imitación, por el cual los creyentes estamos invitados a imitar a la Virgen Santísima en sus virtudes más importantes, ya que Santa María participó en el sacrificio redentor de su Hijo en el Calvario, y por ello Cristo la entregó a San Juan Evangelista al pie de la cruz, para que fuese madre del discípulo Juan, pero también madre de todos los creyentes representados allí en ese discípulo Juan Evangelista. Es pues este el tema de la veneración que la Iglesia le rinde a María por ser madre de Dios y por ser madre de la Iglesia. Dice el Santo Padre que el Papa Pablo VI, que se considera la forma en la que María cooperó a que en el cuerpo místico de Cristo aumentaran los miembros en la vida de la gracia, ya que la plegaria de la Virgen nos inspira a reconocerla como madre de todos los creyentes, que en Cristo hemos encontrado la salvación. Y entonces, pues,
el Santo Padre, el Papa Pablo VI, en este documento de la Signum Magnum, afirma que María Santísima progresó en el camino de la fe, en la peregrinación de la fe, como se lee en el número 55 de la Lumen Gentium, y que en este documento de la Signum Magnum el Papa también recurre eh, a esa peregrinación que recorrió la Virgen Santísima en la fe, y que cuando nosotros comenzamos nuestra peregrinación en la fe, también la Iglesia manifiesta su discipulado de Jesucristo, como se lo hizo saber Jesucristo a Juan Evangelista al pie de la cruz, y que en esa forma de venerar los creyentes a María Santísima, encontramos que ella es nuestra abogada, nuestra auxiliadora, nuestra mediadora ante el Señor Jesucristo. Y por ello su intercesión continúa a lo largo de toda la historia de la Iglesia, porque ella ruega a su Hijo Jesucristo por todos los creyentes de su Hijo, por todo el pueblo de Dios. Y el Papa recurre también a algunos documentos de la antigüedad en los que se encuentra ya la veneración a María Santísima, como es el texto de la oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Es una oración que se encontró en un papiro del siglo III en una biblioteca de Londres, escrito en griego y que, pues proveniente de esa cultura de la Iglesia bizantina, el Papa afirma que también esa oración forma parte de la tradición con la cual la Iglesia venera a Santa María desde el siglo III después de Cristo. Y afirma el Santo Padre que la cooperación con la que la Virgen Santísima estuvo junto a su Hijo Jesucristo también hace que ella colabore en el desarrollo de la vida divina en las almas de los fieles discípulos de Cristo, porque el ejemplo con el que la Virgen Santísima orienta a los discípulos de Cristo es un ejemplo que perdura porque el ejemplo que ella nos puso es un ejemplo que nos arrastra para venerar a su Hijo Jesucristo como Dios. Pero la Virgen Santísima, estando al pie de la cruz, recibió la encomienda de ser también madre de los discípulos de Cristo. Y por ello el Santo Padre se refiere a esas dos realidades con las cuales la Virgen Santísima cumplió su misión, que es haber sido madre de Dios y ser madre de los creyentes. Y habla de la dulzura de las virtudes maternales que adornan a la Virgen Santísima y que son virtudes que atraen a las almas de una manera irresistible a ser seguidores del modelo que la Virgen Santísima realiza del discipulado de su Hijo Jesucristo.
Y por ello la Iglesia declara que a la luz del Verbo hecho hombre, la veneración a la Virgen Santísima nos ayuda a penetrar en el misterio de la encarnación. Y los creyentes nos identificamos cada vez más con el Señor Jesucristo a través de ese ejemplo piadoso de la Virgen que todos los creyentes contemplamos cuando vemos a Santa María al pie de la cruz, en donde Cristo la designa como madre de Juan Evangelista. Y entonces, pues, dice el Santo Padre que la eminente santidad de María no solo fue un don de la divina providencia, sino que también fue un fruto de la correspondencia entre la libre voluntad de la Virgen y la voluntad de Dios por medio de las motivaciones del Espíritu Santo. Entonces, afirma el Santo Padre el Papa Pablo VI en este número 12 de este documento Signum Magnum, que debemos tener presente la santidad de la Virgen Santísima, que fue un fruto, no solo don de Dios, sino también fruto de la correspondencia que la Virgen dio a las inspiraciones del Espíritu Santo en su corazón. Por ello, la perfecta armonía de la gracia divina y la actividad de la naturaleza humana de la Virgen son dos aspectos que el Santo Padre quiere destacar en este número 12 de la Signum Magnum, porque María Santísima se ha convertido desde que Cristo la designó madre de Juan Evangelista, se ha convertido la Virgen en la gloria de Jerusalén, en la alegría de Israel, en el honor de nuestro pueblo cristiano. Y por ello el Papa Pablo VI nos invita a admirar los testimonios de la armonía con la que María Santísima participó en la obra de la redención. Puesto que afirma el Papa Pablo VI que cuando María Santísima fue visitada por el ángel Gabriel en Nazaret, allí el ángel le aseguró que había sido elegida para ser madre inmaculada del unigénito Hijo de Dios. Y allí la Virgen dio su consentimiento a la obra que habría de desempeñar a lo largo de toda la existencia. Cuando el ángel Gabriel la visitó en Nazaret, le dijo que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra y que iba a engendrar un hijo, al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. Y la Virgen respondió con esa frase: hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Y ese es el ejemplo que nos propone el Santo Padre, el Papa Pablo VI, en este documento Signum Magnum, para que también nosotros nos consagremos al servicio del Verbo encarnado y también al servicio de nuestros hermanos en la misión y en la vocación que Dios nos ha invitado a realizar en la Iglesia Católica. Y entonces, pues, la vida de la Inmaculada Virgen María en el parto y después del parto ha sido un aspecto de la elevada dignidad con que la Iglesia le rinde tributo a la Virgen Santísima respecto de su divina maternidad.
Dice el Papa que la vida de la Virgen fue tan perfecta en comunión con su Hijo que durante la vida terrena compartió con él alegrías, dolores y triunfos, y que también después en el cielo, ahora que reina gloriosa en el cielo, la Virgen permanece unida a su Hijo Jesucristo con un amor inefable, mientras que la Virgen Santísima en el cielo desempeña una nueva misión, que es la de guiar a los hombres hacia la patria celestial, hacia el paraíso, hacia el cielo. Y entonces dice el Papa en este documento Signum Magnum que toda la vida de la Virgen Santísima fue una vida de consagración, de amoroso servicio a su Hijo Jesucristo, tanto en la vida terrena como en la vida celestial. Y el Papa Pablo VI en este documento de la Signum Magnum nos invita a que contemplemos a la Virgen Santísima en su firmeza en la fe, en su prontitud para obedecer y en la sencillez de su humildad, por medio de las cuales virtudes ella llevó adelante con plenitud la vocación de Madre de Dios, de Madre de la Iglesia. Y acerca de las virtudes de la Virgen, es decir, de la fe con la que aceptó la vocación de ser Madre de Dios, la obediencia que le prestó a la palabra de Dios, la humildad con la que desempeñó su papel. Esas virtudes, dice el Santo Padre Pablo VI en este documento Signum Magnum, que son virtudes que también los creyentes en Cristo hemos de practicar para unirnos a ella al dar gracias al Señor por haber obrado en María cosas maravillosas. Entonces, pues toma pie el Santo Padre, el Papa Pablo VI, de esas dos cualidades de la Virgen como Madre de Cristo, como Madre de la Iglesia, y invita al Santo Padre a que le rindamos el culto que merece la Virgen Santísima, como Madre de Dios y como Madre de la Iglesia. Y entonces, pues, en las virtudes que nos invita el Papa a imitar, la fe, la obediencia y la humildad, dice el Santo Padre que con ello los fieles le tributamos a la Virgen Santísima un culto de alabanza, de agradecimiento y de amor. Y por ello el culto cristiano puede verse enriquecido con la imitación de las virtudes de la Virgen en la fe, en la obediencia y en la humildad. Y también dice el Santo Padre que hay una oración elaborada por San Anselmo y que en esa oración se pueden ver con detalle esas virtudes de la Virgen Santísima. Dice la oración de San Anselmo: oh gloriosa Señora, haz que por mediación tuya merezcamos subir hasta Jesucristo, tu Hijo, quien por medio de ti se dignó descender hasta nosotros. Es la forma en la que San Anselmo eleva su oración a la Virgen Santísima, reconociendo la humildad con la que la Virgen aceptó la maternidad y que por medio de esa maternidad
ella ahora es el símbolo, es el ejemplo de las virtudes de la fe, de la obediencia y de la humildad. Pero habla el Santo Padre de la excelsa santidad de María Santísima que contemplamos en la voluntad que ella tuvo de ponerse al servicio de su Hijo Jesucristo. Y afirma el Santo Padre, el Papa Pablo VI, que es deber de todos los cristianos imitar los ejemplos de bondad que nos ha dejado la Madre del Señor. Por consiguiente, todos los cristianos debemos asumir el ejemplo de bondad que nos ha dejado la Virgen María como Madre Celestial, como Madre de Dios, como Madre de la Iglesia. Y es la verdad sobre la cual el Papa Pablo VI en este documento quiere llamar la atención, ya que no solo se trata de venerarla como Madre de Dios, sino también venerarla en sus virtudes humanas, por las cuales ella es ejemplo para todos los creyentes. Y repite una cita del texto de la Lumen Gentium, en donde el Santo Padre, el Papa Pablo VI, afirma que la verdadera devoción que los fieles podemos rendirle a la Virgen no consiste en un sentimentalismo ni una vana credulidad, sino que la auténtica devoción consiste en imitar sus virtudes y dedicarle un amor filial que dure toda nuestra vida. Es pues el texto que nos ofrece este documento del Papa Pablo VI, la Signum Magnum, que se refiere al culto que le debemos rendir a la Virgen Santísima, que es un culto por haber sido ella Madre de Dios, pero que también es un culto que le rendimos porque es Madre de la Iglesia. Y sobre todo en esas virtudes que nos invita el Santo Padre, que son las virtudes de la fe, de la obediencia y de la humildad. Y dice que el fundamento de esta veneración que debemos rendirle a la Virgen Santísima está en el propio Señor Jesucristo, ya que Jesús es el camino para llegar a la santidad. Jesús es el camino que nos ofrece el Padre Celestial para alcanzar la absoluta perfección de los hijos de Dios. Es pues esta explicación la que nos da el Santo Padre, el Papa Pablo VI, en este documento de la Signum Magnum, y dice que porque la Virgen Santísima aceptó la voluntad de Dios, fue la primera en recibir el elogio de su propio Hijo, que dice: el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermana, mi hermano y mi madre, que es un texto que tomamos del Evangelio de San Lucas, cuando Cristo fue a predicar a Cafarnaúm y estaba en una casa cuando llegaron su mamá y los discípulos a encontrarse con Jesucristo. Y ahí alguien le dice: afuera está tu mamá, tus hermanos y tus hermanas que te buscan. El Señor Jesucristo hace ese elogio de Santa María: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De modo que aquí también el Papa Pablo VI nos invita a que imitemos a la Virgen Santísima en el cumplimiento de la voluntad del Padre, ya que
el Señor Jesucristo aceptó la voluntad de Dios para otorgarnos la salvación eterna, y la Virgen Santísima se consagró al servicio de su Hijo Jesucristo por medio de la obediencia y del sufrimiento y de la humildad, para que se llevara a cabo la obra de la redención planeada por Dios. Así pues, el Santo Padre nos propone estos dos ejemplos, tanto de María Santísima, que aceptó la voluntad de Dios, como de Jesucristo mismo, que hace ese elogio de María Santísima: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y este culto de imitación que debemos rendirle a la Virgen Santísima, dice el Santo Padre, el Papa Pablo VI, que debemos nosotros asumirlo a partir del modelo que nos propone la Virgen Santísima como Madre de Jesucristo, ya que ella nos ofrece el ejemplo más cercano de aquella perfecta obediencia con la que nos conformamos a los deseos del Padre Eterno. Cristo mismo puso su plena adhesión al Padre Celestial como modelo supremo de la conducta para todos los creyentes. Cuando dice el Señor Jesucristo: yo hago siempre todo lo que el Padre me pide. Y entonces, contemplando la humildad de la Virgen Santísima, podemos comprender también las virtudes de la fe y de la obediencia con las que ella llevó adelante el proyecto de ser madre de Dios, de ser madre de la Iglesia. Y si la contemplamos en su humildad, con la humildad que vivía en el pueblito de Nazaret, podemos ver también allí brillar a la excelsa hija de Sión, de la que en el Antiguo Testamento se refieren como el vértice de la relación de los creyentes con Dios, ya que todos los fieles que vivían en la ciudad de Jerusalén formaban parte de la hija de Sión, de la que los profetas hacen un elogio muy completo. Y entonces, pues también a nosotros que pertenecemos al Nuevo Testamento, la Iglesia nos propone la imagen de María como hija de Sión, para que también nosotros vivamos con plenitud la vocación que tenemos de llegar al cielo, al paraíso, por medio de la humildad, por medio de la obediencia, por medio de la fe. Y entonces el Papa Pablo VI dice que la Iglesia tiene en María un ejemplo de recibir al Verbo de Dios, conforme a lo que dice San Agustín. María fue más feliz al recibir la fe en Cristo que al concebir la carne de Cristo. Es decir, que también nosotros estamos llamados a formar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Así como María Santísima recibió la carne de su Hijo Jesucristo en su vientre purísimo y después lo dio a luz, pero dice San Agustín que fue María bienaventurada por haber recibido a Cristo por medio de la fe, más que por haberlo recibido en su carne, en su vientre, para concebirlo y darlo a luz. Así pues, esta reflexión acerca de la
devoción, del culto que le rendimos a María, pues nos lleva a buscar la maternidad divina de María como ejemplo para que nosotros también concibamos en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra historia, concebir al Señor Jesucristo para poder darlo a los demás. Y así el Santo Padre, el Papa Pablo VI, nos afirma, nos dice en este documento de la Signum Magnum, que podemos admirar el ejemplo de María, de cómo ella con humildad cumplió la misión que Dios le encomendó, más que por medio de la consanguinidad, por medio de la meditación, de la contemplación, de lo que dice San Agustín, que fue Santa María más feliz por recibir a Cristo por medio de la fe, que al recibir a Cristo por medio de la sangre, de la carne, de su vientre. Y aduce el Santo Padre, el Papa, las palabras de San Pablo. Los exhorto a que sean imitadores de Cristo, que escribió San Pablo a los Corintios en ese documento que les dejó como testimonio. Los exhorto a que sean imitadores de Cristo. Así pues, la carta que el Papa escribe sobre el signo maravilloso de la mujer vestida de sol nos induce también a que nosotros vivamos los ejemplos de la Virgen Santísima más por la fe que por la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen. Que nosotros vivamos en sintonía de fe y de amor, y que por ello a Santa María la han proclamado bienaventurada todos los pueblos. En este mensaje que el Santo Padre nos proporciona, nos invita a que veamos en la Virgen Santísima la imagen de la Inmaculada, la que cooperó con el Hijo de Dios, la que nos encamina en el camino de la oración y nos ayuda a que en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu resuenen las palabras del Señor Jesucristo, cuando decía a sus discípulos: conviértanse y crean en el Evangelio. Impulsados pues por el amor y por el propósito de venerar, de rendirle culto a Dios, de ser obedientes a sus mandatos, hemos de soportar los sufrimientos del espíritu y del cuerpo para que el Padre Omnipotente nos reciba como miembros del cuerpo de su Hijo. Y ello debemos realizarlo con la ayuda de los ejemplos de la Virgen Santísima, ya que María Santísima misma siguió los ejemplos de Jesucristo. En ella encontramos el modelo que hay que seguir, porque es natural que los hijos tengan los mismos sentimientos de la mamá. Es natural que los hijos reflejen los mismos méritos y virtudes que la mamá realizó. Así pues, nosotros podemos repetir con San Pablo: el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado a sí mismo por mí. También con toda confianza podemos decir que de María hemos recibido una herencia espiritual a través de la cual nosotros recibiremos
la poderosa intercesión de María Santísima. Y el Santo Padre, el Papa San Pablo VI, nos hace recordar lo que ya decía San Bernardo. Al acercarnos a María, el Espíritu Santo la colma de gracia para sí misma. Al venir a ella, el Espíritu Santo colmó de gracia a la Virgen Santísima. Al inundarla el mismo Espíritu Santo, ella concibió a su Hijo Jesucristo con una gracia rebosante, con la que también nosotros somos concebidos por el amor de la Virgen Santísima. Y todo esto que explica el Santo Padre, el Papa Pablo VI, se refiere a la maternidad espiritual con la Virgen Santísima, con la cual la Virgen Santísima trasciende el espacio y el tiempo y pertenece a la historia universal de la Iglesia, porque ella ha estado siempre presente con su intercesión. Ella hace que nuestra época también pueda llamarse una época mariana, porque nosotros, en la medida en que vivimos la veneración a María Santísima, la hacemos presente en nuestra época, en nuestra historia, en nuestra vida. Y el pueblo cristiano ha comprendido poco a poco cuál ha sido el papel de María Santísima en la historia de la salvación. La verdad es que todos los periodos de la historia de la Iglesia se han beneficiado con la maternal presencia de la Virgen Santísima, pues ella permanece indisolublemente unida al misterio del cuerpo místico de Cristo. Y por tanto, el Santo Padre en este documento nos invita a que le rindamos un culto de alabanza, de gratitud y de amor a la Santísima Virgen, que es con lo que la doctrina del Evangelio nos invita a que veneremos a María Santísima, ya que esta veneración se practicó tanto en la Iglesia de Oriente como en la Iglesia de Occidente. Y en esta exhortación pastoral que nos propone el Santo Padre, el Papa Pablo VI, nos invita a que practiquemos una piedad mariana, cada vez más ferviente, cada vez con mayores frutos. Dice el Santo Padre que el corazón inmaculado de María resplandece en la mirada de todos los creyentes cuando practicamos las virtudes que practicó la Virgen, que son la fe, la obediencia y la humildad. Así Jesucristo nos induce a la práctica de los sacramentos por medio de los cuales las almas quedan limpias de la mancha del pecado y somos estimulados a reparar las ofensas que cometemos contra la divina majestad de Jesucristo. Y dice el Santo Padre que en 1967 se celebraba el 25º aniversario de la consagración de la Iglesia a la Madre de Dios, a su Inmaculado Corazón, porque el Papa Pío XII, en octubre de 1942, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, y del 42 al 67, pues dice el Papa Pablo VI que también él, el Papa Pablo VI,
ha renovado esa consagración del mundo a la memoria del Inmaculado Corazón de la Virgen. Y que por medio de esta consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen, nos invita el Santo Padre a que renovemos nuestra fe, nuestra devoción, nuestro culto a la Virgen Santísima. Y por último, el Papa Pablo VI quiere expresar la confianza en que el clero y el pueblo cristiano respondan con ánimo generoso a la exhortación de practicar las virtudes de la Virgen Santísima y de consagrarse al Inmaculado Corazón de María, para que Dios nos manifieste cada vez más su gracia, su amor a través de la Virgen Madre de Dios, a través de la confianza que tenemos en la intercesión de María Santísima. Y por tanto, el Santo Padre, el Papa Pablo VI, en este documento de la Signum Magnum, nos invita a que vivamos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María y a que practiquemos las virtudes de la fe, de la obediencia y de la humildad, con las cuales la Virgen Santísima rindió su servicio excelente a su Hijo Jesucristo a lo largo de toda su existencia. Entonces, este documento del Papa Pablo VI lo firma él en Roma el día 13 de mayo de 1967 y nos invita a que lo reflexionemos en esos aspectos que tienen que ver con la imitación de las virtudes de la fe, de la obediencia y de la humildad con las cuales la Virgen Santísima sirvió a su Hijo Jesucristo a lo largo de toda su vida. Bueno, pues es lo que yo quería explicarles. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran hacer algún comentario acerca de este documento, que es el segundo documento que estudiamos acerca del magisterio de la Iglesia, en relación con lo que nos propone, bueno, la vez pasada con el documento de la Lumen Gentium, pues es el Vaticano II, el concilio, el que nos propone meditar acerca de la imagen de María. Pero este documento del Papa Pablo VI, Signum Magnum, del 13 de mayo de 1967, nos invita a que meditemos las virtudes con las que podemos imitar a María Santísima, para que Dios nuestro Padre nos mire con benevolencia y nos ayude a caminar a través de las dificultades de la vida, a través del camino de la existencia, con ese amor a la Virgen Santísima, con la que en este documento San Pablo VI nos invita a que meditemos y a que reflexionemos y a que practiquemos las virtudes de María, la humilde esclava del Señor, que en todo cumplió la voluntad divina del Padre, fue obediente hasta el suplicio en la cruz y con su fe ha hecho que también nosotros vivamos la consagración a Dios por medio del corazón inmaculado de María Santísima. Bueno, pues si hay alguna pregunta o algún comentario, podemos dar paso a lo que ustedes quieran comentar. Padre Sí, dígame. Javier, Sí. yo me imagino que en aquel tiempo, en el año 1967, cuando el Papa abrió apertura a la Virgen Santísima, entonces me imagino que ella nos transmite la fe, las virtudes por medio del Santo Rosario.
que si lo hacemos así con mucha devoción y entrega total, yo me imagino que así podemos recibir esa virtud de la fe, acrecentar nuestra fe. Y dice la humildad, pero no recuerdo qué otra virtud nos dijo, la sencillez. Aparte de esa, hay otra virtud, Padre. El Papa en este documento nos invita a que practiquemos la fe, la obediencia y la humildad, que son las tres virtudes con las que la Virgen Santísima realizó su papel de colaboradora en la obra de la redención que realizó Jesucristo. Sí. Gracias. Gracias, ya me sacó de duda de esta parte. Estamos para servir. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, este es el momento adecuado. Bueno, y si ya no hay preguntas, vamos a hacer una breve oración para darle gracias a Dios por habernos permitido estar recordando, repasando, estudiando este documento de 1967 que escribió el Papa Pablo VI para recordarnos de qué manera podemos imitar las virtudes de la Virgen y en qué manera también nosotros podemos unirnos al plan divino de Dios a través de la fe, de la obediencia y de la humildad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios mediante, nos veremos el próximo sábado, ya el día previo al Domingo de Ramos. Durante Semana Santa no tendremos clase, ni el miércoles santo, ni el sábado de gloria. Entonces, más adelante les explicaré qué es lo que vamos a seguir estudiando. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado, igual a las 10 de la mañana. Gracias, Padre. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias, Fray. Nos vemos después. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.